Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, excelencia con talento humano y al servicio de la comunidad. Hoy vamos a aprender con nuestro profesor invitado sobre finanzas familiares, pero antes de presentar a nuestro experto, lo invitamos a que a través de esta nota introductoria a conocer lo que son las finanzas familiares. La planificación es un aspecto clave de cualquier economía familiar. Mantener sus finanzas en orden no es tan difícil como parece, y es la manera ideal de llegar a fin de mes sin sentir la soga al cuello o sentirse con dolor de cabeza porque el dinero no alcanza. Para mantener una salud financiera familiar es importante tener una idea clara del futuro financiero que deseamos para nosotros y nuestra familia. De esta manera se puede mantener una estabilidad económica y la calidad de vida que deseamos. En nuestro programa de hoy, no esperamos que te conviertas en un experto en finanzas, pero sí que puedas planificar el salario que ganas y tus ingresos de forma tal que al finalizar el mes cuentes con un ahorro con el que puedes alcanzar metas o permitirte simplemente salir de la asfixia económica en la que vives. Hoy, en Red Empresarial, te daremos consejos que pueden convertir en hábitos para ordenar las finanzas familiares. Y para abordar este tema de finanzas familiares nos acompaña el profesor Julio César Millán de la Facultad de Ciencias de la Administración en el área de Contabilidad y Finanzas. Es investigador junior de Conciencias, integrante del grupo de investigación Solvencia y Riesgo Financiero en línea de investigación, medición del riesgo de la inversión y solvencia financiera. El profesor Millán ha sido autor de artículos, ponencias sobre costos de capital y medición del riesgo financiero. Es contador de la Universidad del Valle, especialista en finanzas, magíster en ciencias de la organización y doctor en administración. Todos estos títulos obtenidos en la Universidad del Valle. Profesor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Nilson. Muchas gracias. Bueno, profesor, para iniciar hablemos de qué son las finanzas. Bueno, las finanzas son un área de la economía en donde se analiza, se estudia la obtención de los recursos de capital, del dinero, cómo se obtienen, es decir, cómo se financian y también pues cómo se destinan a la inversión o al ahorro. Sí. Y ya conociendo el concepto global, ¿cómo podemos hablar de qué son las finanzas familiares entonces? Entonces, las finanzas familiares van a ser pues todos los mecanismos por los cuales los individuos o las familias pues destinan esos recursos, bien sea al ahorro, a invertirlos, haciendo uso de varios elementos que están dentro del sistema financiero, como las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, los planes de pensión, los seguros y también pues para pagar los impuestos. Sí, es decir, todo lo que nos entra y planificarlo para saber en qué lo vamos a gastar. Correcto, eso es lo que se debe realizar en las finanzas familiares o individuales. Bueno, ya entendiendo el concepto también de las finanzas familiares, profesor Millán, de acuerdo con lo anterior, ¿por qué es importante entender esas finanzas familiares para el hogar? Bueno, es importante tanto para el hogar como para los individuos, porque digamos que todos nosotros administramos o gestionamos recursos y especialmente pues recursos financieros. Entonces, hacer un manejo y una administración adecuada nos lo posibilita todo lo que conozcamos de finanzas. En ese sentido también pues interactuar con el mundo de los negocios, con los mercados de capitales, aprovechar oportunidades que se nos presenten y específicamente, digamos, tomar decisiones conscientes, fundamentadas en los fundamentos financieros. Sí. Profesor, ¿qué elementos debemos considerar o tener en cuenta para manejar nuestras finanzas personales o familiares? Bueno, son varios los elementos, pero digamos que específicamente las personas pues, y los hogares deben tener claro cuáles son los ingresos, qué son los ingresos, los gastos que tiene un hogar, que tiene un individuo, y también pues, los conceptos de activo, de pasivo,
tener también un conocimiento de valor del dinero en el tiempo, de las tasas de interés, tanto cuando se invierte como cuando se está solicitando financiación. Sí, usted nos hablaba de entender también las oportunidades por lo menos en inversiones, porque es importante uno poder tener esas oportunidades en la vida familiar. Digamos que puede suceder que las empresas, los hogares o los individuos tengan excedentes o tengan recursos. Entonces, cuando se presenta alguna oportunidad, es importante decir, bueno, invierto en esa oportunidad que se me acaba de presentar o lo destino a otra situación, o lo dejo quieto. ¿Sí? Entonces, entender ese concepto, entenderlo, tenerlo claro, pues me permitirá aprovechar una oportunidad que se me presente. Sí. Por lo menos podemos decir, profesor, que una parte importante es la planificación de ese presupuesto. Correcto. En todo, digamos, en todo hogar y toda persona debe realizar una planeación de sus ingresos, de sus gastos y tratar de tener un equilibrio entre ellos. El presupuesto es importante porque nos permite, digamos, en el tiempo, tratar de siempre tener ese equilibrio. En la medida que nosotros seamos juiciosos elaborando el presupuesto y cumpliéndolo, pues vamos a tener una herramienta que nos va a facilitar la planeación en el tiempo de los ingresos y costos que vamos a tener. Para planificar nuestras finanzas familiares debemos ser expertos en contabilidad, en finanzas. No, digamos que no tenemos que ser expertos, pero sí tenemos que ser muy disciplinados. Es decir, tener un registro o un detalle adecuado, pues, de cuáles son los ingresos que vamos a tener y cuáles son los gastos en los cuales vamos a incurrir. Es decir, es más de disciplina que de experticia en ese sentido y de experticia contable. Y hablando de planificación de ese presupuesto, profesor, ¿cuáles son las etapas que nosotros podemos organizar en nuestra vida financiera familiar? Bueno, la planeación como instrumento y el presupuesto como herramienta para lograr efectivamente esa planeación debe partir de inicialmente reconocer la situación en la cual estamos. Eso es lo importante. Luego fijar unos objetivos, unas metas a los cuales se quiere llegar y con base en el presupuesto, en donde yo voy a colocar mis ingresos, mis gastos y mirar si genero excedentes, entonces poder, digamos, cumplir esas metas. Dentro de esto, pues tenemos que también fijar un plan para pagar las deudas y también un plan para posible ahorro. Es decir, cuánto me ingresa, cuánto debo, cuánto voy a gastar y cuánto me va a quedar por lo menos para tener un ahorro o para invertir. Correcto, así se debe hacer y eso, digamos, en términos de disciplina, de disposición y de decisión de hacerlo, va a poder permitirnos tener a futuro las metas que nos planteemos desde el punto de vista financiero. Bueno, profesor Millán, nosotros ya regresamos siguiendo hablando de las finanzas familiares. Nosotros vamos a un corte con nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. El Grupo de Apoyo a la Cultura Académica GRACA tiene como propósito hacer un aporte a nivel institucional para que la lectura, la escritura y la comunicación oral, trabajadas de manera interdisciplinaria, se constituyan en herramientas de construcción de conocimiento en la Universidad del Valle. Algo que diferencia a GRACA de los demás, de lo que se denomina centros de escritura en el país, es que hacemos un acompañamiento interdisciplinario, que es con pares. Aquí en la facultad estamos con tutores que son de contaduría pública, de administración de empresas y también con estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras y de fonoaudiología. Nosotros brindamos 3 tipos de acompañamiento, en este caso son tutorías para algún trabajo en específico o alguna presentación. También brindamos casos de seguimiento como lo es en las personas que vienen o estudiantes que vienen a buscarnos por los trabajos de grado. También brindamos acompañamientos a cursos en donde apoyamos a los profesores en todas las cuestiones que ellos quieran orientar al estudiante, digamos cuando hay algún informe o alguna bitácora que ellos quieran dejarles a sus estudiantes.
Los estudiantes reciben apoyo en lectura y escritura a través de tutores que lo orientan a través de diferentes estrategias de estudio. Ellos no saben cómo tomar las ideas principales para poder redactarlas, entonces nosotros le damos las estrategias. Una de las principales que manejamos mucho, sobre todo en las tutorías, es la lectura en voz alta. Eso ayuda al estudiante a reconocer sus propias falencias cuando está escribiendo, si le falta una coma, si le falta un punto. Las tutoras de lengua lo que hacemos es dar como un aporte más de la macroestructura, la superestructura de los textos. Entonces nos fijamos más en la estructuración de un texto, en cómo la sintaxis, la pragmática, si el estudiante está cumpliendo con esa función y con ese propósito de texto. Graca desde el año 2013 se ha convertido en un apoyo fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pasé esa etapa de colegio a la universidad donde no tenía realmente la costumbre de hacer informes bien estructurados y aquí aprendí. Somos una facultad que investiga y genera conocimiento al servicio de la comunidad. El libro Sector Financiero Colombiano de Guillermo Murillo Vargas surge como resultado de proyectos de investigación de las organizaciones del sector financiero colombiano y sus inicios en proceso de transformación organizacional en el marco de la apertura económica de la década de los 90. El sector financiero y en particular el sector bancario ha sido uno de los paradigmas que a través de la conformación de alianzas, grupos, fusiones y demás reflejan el nivel de competitividad buscado por las organizaciones para poder hacerle frente a la competencia internacional. Regresamos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle al servicio de la comunidad. Hoy hablando de un tema muy importante para todas las familias, finanzas familiares, unos consejos que nos está entregando el profesor Millán para que nosotros podamos administrar bien los recursos que ingresan a nuestros hogares y cómo poderlos manejar e invertirlos en todas las cosas que tengamos de gastos en la familia. Profesor Millán, ¿cómo defino las metas financieras a mediano, corto y largo plazo? Bueno, las metas que todo individuo, que un hogar tiene, pues se definen analizando específicamente la capacidad que tengo de cumplirlas. En ese sentido, pues es importante hacer una plena programación de los ingresos que voy a tener y también pues de los ingresos extras que se me presentan en un periodo de tiempo. Por ejemplo, estamos próximos a recibir un dinero extra como son pues, las primas y efectivamente a final de año también se recibe. Cuando eso se hace, digamos, se tiene claro eso, yo puedo mirar en el horizonte de tiempo las metas que yo me estoy tratando de llegar a ellas, cómo las planifico, cómo hago uso de esos ingresos. Entonces, por ejemplo, es diferente cuando yo, el tiempo que yo voy a tardar en pagar, por ejemplo, un vehículo, si quiero adquirir un vehículo, al tiempo que me va a tardar en pagar una vivienda o comprar una vivienda. Entonces, mirando esa capacidad que tengo de flujo de efectivo en el tiempo, yo puedo, digamos, planear corto, mediano y largo plazo. Sí. Ejemplo, yo quiero comprar un televisor, me planifico y digo, este mes no lo puedo comprar, pero voy comenzando a organizar mis finanzas para que el próximo mes lo pueda comprar. Correcto, el próximo mes o en los próximos meses. Los próximos meses. ¿Sí? Bueno, profesor, ¿cómo crear límites y aprender a decir no me alcanza? Porque es que a veces uno no tiene conciencia financiera de ese tema y al final del mes o todo el año pasa uno a fugias económicas. Correcto. Para esto, pues como lo decíamos anteriormente, el presupuesto, la elaboración del presupuesto, pues es una herramienta básica, fundamental, que nos traza una guía. En ese sentido, el presupuesto debe elaborarse en conjunto con todos los participantes o miembros de la familia. Los padres pues deben comunicar a los hijos todas las entradas de dinero, de ingresos que tiene y también todas las obligaciones en las cuales han incurrido. Si eso es así y si el presupuesto se hace ordenadamente, entonces digamos cualquier gasto que se vaya a presentar que no esté dentro de esa lista, pues conscientemente cada uno de los miembros del grupo familiar va a tener que decir que no, que será en una próxima oportunidad. Sí. Y no incurrir en gastos innecesarios o estar con la soga al cuello, como dice uno, sin saber cómo va a pagar. Correcto. Correcto. Profesor, ¿qué consejos podemos dar para eliminar esos gastos variables? Y expliquemos qué son los gastos variables.
Bueno, inicialmente pues decimos el presupuesto, ¿verdad? Entonces, en el presupuesto yo hago una lista de todos los ingresos que tengo y los gastos con los cuales espero pues tener también cobertura con base en los ingresos. Un gasto que no esté dentro de esa lista va a ser un gasto variable. Por ejemplo, si yo no tengo presupuestado vestuario para un mes cualquiera, un periodo cualquiera, sino que tengo unas obligaciones y unos cargos fijos. Por ejemplo, ¿qué son cargos fijos? Tengo la alimentación, tengo el arrendamiento, tengo la educación. Esos son gastos fijos y que deben de tener una prioridad. Los variables son los diferentes a esos, ¿ya? Entonces, cuando se me presenta un variable, pues yo tendré que decir, bueno, primero, ¿qué está? ¿Cierto? ¿Qué está? En esa prioridad, ¿qué está? Sí. Entonces, tendré que decir a ese gasto que se me presenta, que probablemente quiero o que probablemente es un capricho, pues decirle no. Es decir, yo tengo dentro de mi planificación que pago durante 5 años la casa, el carro, y esos son mis gastos fijos, porque ya lo sé que los tengo a 5 años. Pero hoy me antojé de comprarme un traje. Allí es donde decimos que hay un gasto variable y tenemos que analizar si es importante hacerlo y si tenemos la capacidad financiera para pagarlo. Correcto, se han quedado excedentes y si no, pues mirar cómo se incluyen, pero posteriormente, no planeándolo. Sí. Profesor, ¿cómo establecer un plan de ahorro y por qué es importante tener esa salud financiera? Bueno, el ahorro como tal siempre debe estar incluido dentro de cualquier plan financiero que se realice. Digamos que los padres antes a los niños a temprana edad pues les regalaban una alcancía. Esa alcancía pues los niños la destinaban, pues empezaban a llenarla y la destinaban con un fin específico. Eso generaba en los niños, digamos, como un hábito y también una metodología para que ellos fueran cumpliendo sus planes, ¿cierto? En las familias, en los hogares, esas costumbres deben de conservarse y en los individuos. Es decir, si yo quiero adquirir una vivienda, si yo quiero adquirir un vehículo, pues entonces debo tener un plan de ahorro de tal suerte que cuando yo ya vaya a adquirir el vehículo, pues tenga una parte de ese bien comprado. Entonces, eso va a facilitar que yo tenga salud financiera, me va a permitir conseguir los planes y las metas que me he trazado. Sí, yo le voy a contar mi ejemplo familiar. Con mi esposa nosotros tenemos un cuadro en Excel. Ingresa su salario, ingresa lo mío, tenemos los gastos fijos del carro, la casa, los servicios públicos, la comida, pero también a veces uno dice, es que me antojé por ahí de comprar una gaseosa, de comprar un pancito y la merienda, y esos gastos chiquiticos van sumando y hay que también tenerlos en cuenta. Sí, claro, efectivamente. Dentro del presupuesto se debe considerar eso. Debe haber un rubro pequeñito para esos varios, para esos, digamos, ocios, satisfacciones, cosas que se llamen así, pues, pero hay que considerarlas, ¿no? Porque ahí, pues, tampoco se trata de ser ras con ras y que no pueda de mi salario darme algunos gusticos, pues, obviamente de ese tipo, ¿no? Sí, no permitirse uno que si pasó por donde venden empanaditas, marranitas y toda esa vaina, diga, uy, no me voy a gastar esos 3.000 o 4.000 pesos porque de pronto me hacen falta. No hay que darse también los gustos, pero también tener esa conciencia financiera de que no podemos pasarnos para que al final vamos a estar nosotros al final de cada mes pues alcanzados económicamente. Sí, como tú dices, si tienes una lista y dentro de la lista está ese considerado para varios, ¿cierto? Entonces no habría problema. Bueno, profesor Millán, nosotros continuaremos hablando en el próximo bloque de finanzas familiares porque es muy importante entender qué nos ingresa y cómo son los gastos que tenemos para que al final de mes no estemos nosotros pues alcanzados y ahogados financieramente. Nosotros vamos a una información con nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial reconocemos la pujanza de empresas que generan desarrollo en la región. Ivanela es un tratamiento capilar con fórmulas naturales y ancestrales para cabellos aflorizados que lleva 3 años en el mercado y día a día viene creciendo en reconocimiento y aceptación. Esa idea nace una tarde que mi hija llega a la casa triste. Al hablar con ella me manifiesta que está recibiendo bullying por su cabello. Yo le explico que su cabello es muy hermoso, que todos tenemos diferentes tipos de cabello y que iba a hacer algo para que su cabello se pusiera aún mejor. Te puedo decir que la magia nació en la nevera, porque me fui a la nevera y con lo que había
empecé a hacerle tratamientos, a hacerle menjurjes, que dice uno, para que su cabello se pusiera muy lindo. Este emprendimiento, que si bien nació de la nada y fue creciendo desde lo empírico, encontró en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle el apoyo para su fortalecimiento a través del consultorio Siempre. El apoyo de Siempre ha sido magnífico, magnífico, porque eso fue al año siguiente de que empecé, donde me brindaron todo el conocimiento administrativo, todo lo que tiene que ver con costos, redes sociales, manejos de toda esta parte que uno no conoce, ¿no? Porque aparte pues de hacer las cosas con amor, también hay que tener un conocimiento de saber cómo mostrar un producto por medio de las redes sociales, que se vea atractivo, saber los costos, de cuánto te cuesta el producto y cuándo debes de venderlo, comercializar. Ivanela es un vivo ejemplo de que para emprender se necesita voluntad y creatividad. Yo no diría que es difícil, pero sí hay que perseverar, porque hay momentos donde uno está como... El emprender no es lineal, tiene sus subidas y sus bajadas, entonces hay que ser perseverante, hacer las cosas con amor, y sí se puede salir adelante con un emprendimiento. Una experiencia que motiva a los estudiantes de la carrera Gestión del Emprendimiento y la Innovación de la Facultad de Ciencias de la Administración. Esta historia me deja de conocimiento de que a pesar de todas las adversidades tenemos que creer en nosotros mismos y estar de acuerdo siempre con nuestros ideales. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Regresamos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano y al servicio de la comunidad. Hoy hablando de un tema que le compete o que le interesa a todas las personas que estén conectadas con nosotros, y es las finanzas familiares, recibiendo consejos del profesor Millán de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Profesor, hemos tocado por los lados el tema del ahorro. ¿Cómo nosotros podemos organizar nuestro presupuesto y nuestros ingresos familiares para poder generar un ahorro? Sí, en lo que decíamos del presupuesto, pues todos los integrantes del grupo familiar pues participan, ¿ya? Debe planearse también que dentro de esa hojita que se haga del presupuesto, una partida para el ahorro. Si eso es así, pues digamos, ese ahorro en algún momento dado va a cubrir los desequilibrios que haya por los gastos que superen a los ingresos. Eso nos va a hacer como un colchón que nos va a, digamos, a ser saludable. En las familias, digamos, esos ahorros pueden también destinarse para la compra de activos generadores de renta. ¿Qué son activos generadores de renta? Por ejemplo, digamos, cuando ya se hace un buen cúmulo, se puede que las familias planeen comprar otra vivienda para alquilarla y generar ingresos a partir de allí. U otra clase de activos. En cualquier clase de estas inversiones que se hagan, pues siempre se debe considerar el riesgo que está implícito allí. No todas las inversiones, digamos, son por sí saludables y son buenas. Sí, y sobre todo porque el ahorro nos va a permitir a nosotros conseguir esos activos y poder generar inversiones. Correcto, o sea, se invierte para generar renta, para generar ingresos extras a los que generalmente llegan a la casa. Sí, para eso ese puede ser un fin del ahorro. Sí. ¿Qué otras inversiones se pueden hacer con el ahorro que puedan ser rentables para las familias? Bueno, sobre la rentabilidad, pues hay que mirar bien, digamos, qué es lo que uno quiere en materia de rentabilidad, ¿no? Digamos que hoy en día hay mucha información al respecto y mucha variedad de lo que se llama inversión. Hay que estudiarla muy bien, pero sobre todo hay que tener en cuenta el riesgo que se está incurriendo en ese tipo de inversiones. Por ejemplo, uno puede invertir medianamente en comprar dólares, en comprar divisas, siempre y cuando pues, uno tenga la posibilidad de en un futuro intercambiarlos, es decir, venderlos, ¿sí? O también hay otras alternativas como las carteras colectivas o los fondos de valores, ¿no? Sí. Profesor, algunos teóricos dicen que cuando uno hace la planificación de su presupuesto, pues uno tiene que decir que uno gasta el 50, el 70 y el 30 para el ahorro. ¿Eso es fácil de cumplir? ¿Eso es así como algunas personas lo explican o no? Eso es de mucha disciplina y obviamente pues primero mirando con mis ingresos si cubra la totalidad de mis gastos. Si cubra la totalidad de mis gastos, yo miro si queda algún excedente. Ese excedente pues va a ser ese porcentaje de los ingresos que yo voy a ir ahorrando periódicamente.
En ese sentido, pues digamos, en la medida en que yo pueda rebajar los ingresos, los costos y los gastos de mi hogar, por ejemplo, si yo tengo un plan de celular o un plan de televisión que es demasiado alto y logro rebajarlo, pues entonces ese remanente que me queda allí yo lo puedo destinar al ahorro. Sí. Profesor, hablemos de, mucha gente a veces dice, a mí lo que me salva es la tarjeta de crédito. ¿Qué tan sano es tener una tarjeta de crédito para poder afianzar esas finanzas familiares? Mira, Nilson, siempre que se haga uso de dinero ajeno, eso va a tener un costo. El costo de utilizar el dinero ajeno, pues es la tasa de interés. Sí. Son muy caras, ¿no? Entre el 1.8 y el 2.5. Uno de los medios más caros, ¿cierto?, son las tarjetas de crédito. Lo que pasa es que las tarjetas de crédito se utilizan así indefectiblemente porque la gente llega y dice, es mi salvación. Entonces lo utiliza, va a comprar el mercado y utiliza la tarjeta de crédito. Entonces un mercado que puede costar 200.000 pesos, pues con la tarjeta de crédito te puede costar 220.000 pesos. Eso es demasiado. Entonces las personas se van acostumbrando a hacerlo así. Eso es muy oneroso y eso va socavando pues el bienestar y la salud financiera de la familia. Entonces, en lo posible, estas tarjetas de crédito no utilizarlas, ¿sí? Y mucho menos utilizarlas en compras tan frecuentes como es el mercado, ¿no? Bueno, yo le voy a pedir un consejo que seguramente es un consejo para todas las personas que están conectadas con nosotros en estos momentos, profesor. Y es que dentro de mi experiencia yo utilizo mi tarjeta de crédito y le hago el juego al banco, la pongo a una sola cuota. ¿Eso es sano o no es sano? ¿Estoy equivocado o no? Pues digamos que hay muchas personas que tienen esa costumbre de pensar pues que si la utilizan a un mes, pues no hay interés, entonces están utilizando el dinero del banco. La verdad es que dentro de un sano presupuesto y dentro de unas sanas prácticas de salud financiera del hogar y del individuo, no debería utilizarse el dinero ajeno. Es decir, uno no tendría que tener la costumbre de siempre utilizar para comprar lo que es de uno con dinero de otras personas y suponer que si lo paga un mes, entonces pues lo utilizó como inteligentemente. No, allí lo que hay que hacer es tratar de desvincular que para mis gastos yo tenga que utilizar dinero de otras personas, porque si no me vuelvo como un adicto a pagarle siempre o utilizar siempre y pagar siempre esa cuota a un mes, ¿cierto? Independientemente pues, de lo que compre. Entonces yo diría que para mí no es una sana práctica en los hogares ni en los individuos. Profesor, entonces, ¿qué consejo podemos darle a todas las personas que están con nosotros hasta ahora de que uno en su familia pueda hacer su propio banco? Exactamente, eso es lo que se debería llegar, ¿sí? Con el presupuesto y dejando una partida para el ahorro, uno podría llegar a decir, bueno, este es el colchón que tengo para, colchón de seguridad con los ahorros pues financiero, para eventualidades que se me puedan presentar y no tener que utilizar servicios financieros. Bueno, aquí hemos mencionado los bancos, pero hay individuos y hay hogares que utilizan otros medios que no son, que digamos que no están reglamentados ni regulados y que cobran un interés altísimos. Entonces, en ese sentido, si yo tengo la disciplina de hacer mi presupuesto y destinar una partida para ahorrar y para cubrir eventualidades que se me presenten, pues voy a constituirme mi propio banco. Sí, profesor, finalmente ya estamos llegando a la parte final de Red Empresarial. Desde la Universidad del Valle, desde la Facultad de Ciencias de la Administración, esto, ¿cómo aporta educativamente ese tema de las finanzas familiares en las carreras? Bueno, entonces en los planes que nosotros ofrecemos, pues a los estudiantes se les hace hincapié sobre este tipo de costos que están inmersos dentro de lo que es la financiación y también pues de que tener unas sanas prácticas financieras no solamente va a redundar en la vida del estudiante, sino en la vida de sus hogares. Igualmente en los programas que se ofrecen de extensión, que han habido varios, entonces también a los profesionales que se matriculan allí se les explica, digamos, todos estos costos que tiene la utilización del dinero ajeno y, digamos, cuáles son las alternativas que se nos presentan en los mercados para poder hacer sanas inversiones teniendo en cuenta el riesgo que está implícito en ellas. Bueno, profesor Millán, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Red Empresarial esta noche. Muchas gracias, Nilson, muy amables y bueno, espero que nos podamos ver más adelante. Pero muchas gracias, así llegamos al final de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad.
información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.